¿Te has preguntado alguna vez cómo fue la vida del hombre que tuvo el honor de ser llamado Padre por el Hijo de Dios? Hoy exploraremos la increíble historia de San José, el esposo de la Virgen María y Padre terrenal de Jesús. Aunque es una figura silenciosa en la Biblia, su vida está cargada de lecciones de fe, obediencia y amor que pueden transformar nuestra manera de vivir. Quédate hasta el final para descubrir cómo un humilde carpintero fue escogido para una misión divina. Y si disfrutas este tipo de contenido, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y compártelo con alguien que necesite un mensaje de esperanza. Comencemos. Las descripciones sobre San José varían según las fuentes. Algunos textos apócrifos lo presentan como un hombre mayor, viudo y con hijos, que aceptó la responsabilidad de proteger a María y se unió en matrimonio con ella. Por otro lado, ciertas tradiciones sugieren que era joven y fue elegido por los sumos sacerdotes del Templo de Jerusalén como el esposo ideal para María, una joven educada en el templo y descendiente de la línea real de David. A pesar de estas diferencias, ambas tradiciones coinciden en un punto esencial. San José fue seleccionado por Dios y señalado por el Espíritu Santo como el custodio del Redentor. De acuerdo con la beata Ana Catalina Emmerich, San José pertenecía a una familia cercana a Belén, siendo el tercero de 6 hermanos. Desde su infancia mostró una inclinación por la oración y las virtudes. Se desempeñó como carpintero en diversas localidades y, a los 30 años, un ángel lo condujo al Templo de Jerusalén, donde recibió una vara que floreció de manera milagrosa como señal de que sería el esposo de María. Este acontecimiento es el origen de su representación con una vara en flor. La historia de San José tiene sus raíces en el linaje de la casa de David, un detalle que juega un papel crucial en el cumplimiento de las profecías de la llegada del Mesías. Según la tradición, José nació en Belén, la misma ciudad en la que siglos antes había reinado el rey David. Desde su nacimiento, su vida estuvo marcada por la sencillez y la devoción. Aunque los evangelios no ofrecen detalles sobre su infancia, la tradición señala que, en la época de San José, la educación religiosa era central en la vida de un niño judío. Desde temprana edad, habría sido instruido en las enseñanzas de la Torá, la ley de Moisés, y expuesto a las historias de los patriarcas y profetas. La memorización de las Escrituras no solo era un ejercicio intelectual, sino una práctica espiritual que inculcaba valores como la justicia, la misericordia y la obediencia a Dios. José habría crecido asistiendo con regularidad a la sinagoga, participando activamente en las festividades judías, como la Pascua, que conmemoraba la liberación de Egipto. Su fe era un pilar fundamental en su vida. Desde pequeño, mostró un carácter noble y virtuoso. Su nombre, José, que significa Dios añadirá, refleja la esperanza y fe de sus padres en las promesas divinas. Estas vivencias forjaron en José una fe sólida, que más tarde se convertiría en la base de su vida familiar y su misión como protector del Redentor. Además, al ser criado en una familia piadosa, habría presenciado la importancia de la oración comunitaria y privada, así como el respeto por los mandamientos divinos. Su carácter virtuoso no era una simple cualidad innata, sino el fruto de su relación con Dios. El nombre también simboliza el carácter de José como alguien que aporta, que añade valor y que, silenciosamente, contribuye al cumplimiento de los designios divinos. A lo largo de su vida, vemos a José asumir su misión sin buscar protagonismo, ofreciendo su trabajo, su amor y su dedicación en el servicio a Jesús y María. El aprendizaje del oficio de carpintero o artesano marcó un aspecto esencial de la formación de José. En ese tiempo,
La carpintería no solo implicaba trabajar la madera, sino también labores relacionadas con la construcción, como fabricar puertas, techos y muebles. Este trabajo requería una combinación de habilidades físicas y mentales, fuerza, precisión, creatividad y paciencia. Estas cualidades, cultivadas desde su juventud, moldearon el carácter de José como un hombre laborioso y confiable. El trabajo artesanal en una sociedad como la de Israel tenía una dimensión espiritual. Para José, cada tarea era una oportunidad de colaborar con la creación de Dios, transformando los recursos de la naturaleza en algo útil y bello. Este enfoque trascendía lo material, convirtiéndose en una manera de rendir homenaje a Dios a través del esfuerzo honesto y el servicio a los demás. José como un hombre justo. Cuando los evangelios se refieren a José como un hombre justo, esta descripción abarca mucho más que una simple virtud. En el contexto judío, ser justo significaba vivir en total conformidad con la ley de Dios. José no solo obedecía los mandamientos, sino que también los vivía con una profunda comprensión espiritual. Este título de justo implica que José era un hombre íntegro, que actuaba con rectitud y compasión. No se trataba solo de cumplir normas, sino de hacer siempre lo correcto, incluso cuando era difícil. El título de justo que los evangelios atribuyen a San José es una designación profundamente significativa dentro de la tradición judía y cristiana, que no solo describe una virtud individual, sino que abarca un estilo de vida plenamente alineado con la voluntad de Dios. En el contexto bíblico, ser justo no solo implica cumplir con la ley, sino también vivir de manera que las acciones reflejen el corazón de esa ley, el amor a Dios y al prójimo. En la tradición judía, la justicia se entendía como la adhesión completa a la Torá, que incluye los mandamientos y preceptos dados por Dios. Pero en el caso de José, esta justicia no era simplemente legalista, iba más allá de la observancia externa. José comprendía la ley de Dios con una perspectiva espiritual profunda, buscando no solo cumplirla, sino encarnar su espíritu, la misericordia, la rectitud y la compasión. La justicia en su vida cotidiana. El Evangelio en Mateo 13:55 menciona que José era carpintero, un oficio humilde y esencial que lo conectaba directamente con la vida diaria de su comunidad. A través de su trabajo, José no solo proveía para su familia, sino que también contribuía al bienestar de su entorno. Este rol práctico y servicial es una expresión de su justicia, ya que su trabajo no era solo un medio de sustento, sino un acto de servicio y dedicación. El carpintero de Nazaret probablemente construía herramientas agrícolas, muebles, puertas y otros objetos necesarios para la vida cotidiana. En este trabajo, José habría interactuado con clientes de diferentes trasfondos, enfrentando retos como negociar precios justos, cumplir con plazos y satisfacer necesidades específicas. Estas interacciones habrían requerido paciencia, honestidad y un carácter íntegro, cualidades que habrían sido reconocidas y respetadas por quienes lo conocían. El encuentro con María. En un momento crucial de su vida, José fue desposado con María, una joven de Nazaret conocida por su pureza y devoción. En el contexto judío, el desposorio era más que un simple compromiso. Era un acuerdo legalmente vinculante que precedía al matrimonio. Aunque aún no vivían juntos, José y María ya eran considerados esposos ante la ley. El vínculo era tan fuerte que requería un divorcio formal para ser disuelto. Durante este periodo, la pareja se preparaba para su vida juntos, y cualquier infidelidad se consideraba un grave acto de traición. El episodio del desposorio entre José y María nos revela un momento de profunda humanidad, fe y obediencia a Dios en la vida de San José. Este evento es mucho más que una simple narración de los evangelios. Es una ventana al carácter de José,
su relación con María y su disposición para cumplir los designios divinos, incluso en las circunstancias más desconcertantes. Podemos imaginar el respeto y el cariño que José tenía por María. Ambos compartían una fe profunda y una vida de oración. Este vínculo espiritual entre ellos sería una base sólida para enfrentar los desafíos que pronto surgirían. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Antes de que comenzaran a vivir juntos, José descubrió que María estaba embarazada. El descubrimiento del embarazo de María, antes de que vivieran juntos, debió ser un momento devastador para José. Desde una perspectiva humana, esto podría haber sido visto como una traición. En el contexto cultural y legal de la época, una mujer embarazada fuera de la convivencia matrimonial era vista con deshonra, y José tenía el derecho de denunciarla públicamente. Tal acción podría haber llevado a consecuencias graves para María, incluso la muerte por lapidación según la ley mosaica, Deuteronomio, capítulo 22, versículos del 23 al 24. Sin embargo, lo que distingue a José no es su derecho a actuar según la ley, sino su decisión de actuar con compasión y justicia. Ser justo no significaba solo cumplir la ley, sino también hacerlo con misericordia. José decidió no exponer a María a la vergüenza pública. En lugar de reclamar sus derechos, eligió planear un divorcio en secreto, protegiendo su dignidad y mostrando un amor que trasciende las reglas sociales. El conflicto interno de José no debió ser fácil. Era un hombre de fe, y seguramente oró y reflexionó profundamente sobre qué hacer. En este momento de incertidumbre, Dios intervino directamente. Un ángel se le apareció en sueños y le reveló la verdad sobre el embarazo de María. José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo, capítulo 1, versículos del 20 al 21. El hijo que ella llevaba no era fruto de la infidelidad, sino del Espíritu Santo. Este niño sería el Salvador, y José debía aceptarlo como propio. El ángel no solo le quita las dudas sobre la pureza de María, sino que le revela el propósito trascendental de su vida: ser el protector de la Sagrada Familia y el padre adoptivo del Hijo de Dios. Este llamado implica una gran responsabilidad, pero también una confianza absoluta en la providencia divina. José no pide explicaciones adicionales ni cuestiona la lógica de lo que está ocurriendo. Su respuesta es una obediencia total, nacida de su fe. El episodio del descubrimiento del embarazo de María y la reacción de José es un pasaje profundamente humano y a la vez lleno de enseñanzas espirituales. Refleja una de las grandes virtudes de San José: su capacidad de obedecer a Dios incluso en medio de la incertidumbre y el dolor personal. Este momento marca un antes y un después en su vida, pues lo confronta con decisiones que pondrán a prueba su carácter, su fe y su amor por María. La fe de José se manifiesta de manera ejemplar. A diferencia de otros personajes bíblicos que reciben revelaciones divinas y expresan dudas o buscan confirmaciones, como Moisés o Zacarías, José simplemente actúa. Su silencio en los evangelios es elocuente. No necesita palabras, porque su obediencia es su mayor testimonio. Esta fe lo transforma de un hombre común a un colaborador directo en el plan de salvación. La aceptación de María y su hijo muestra un amor maduro y sacrificado. Su rol como protector no es meramente físico, sino también espiritual y emocional. En un contexto social donde el embarazo de María podría haber sido malinterpretado y usado en su contra, José toma sobre sí el peso de las habladurías y el juicio de los demás. Este acto de valentía
Es una expresión de su amor profundo por María y su confianza absoluta en Dios. El mensaje del ángel también otorga a José una tarea fundamental. Tú le pondrás por nombre Jesús. En la cultura judía, nombrar a un hijo era un acto que correspondía al padre y simbolizaba la aceptación del niño en la familia. Al nombrar a Jesús, José asume plenamente su rol de padre adoptivo, uniendo su vida a la del Salvador y a la misión redentora de Dios. Después del sueño, José tomó a María como su esposa, demostrando un amor incondicional y una confianza absoluta en Dios. Cuando llegó el momento del censo decretado por el emperador romano, llevó a María a Belén, su ciudad natal, para cumplir con la ley civil. Este viaje no fue fácil, especialmente porque María estaba en los últimos días de su embarazo. Además, el viaje a Belén no fue solo una obligación civil, sino parte del plan divino. El cumplimiento de la profecía de que el Mesías nacería en Belén dependía de la obediencia de José, quien, sin saberlo, estaba contribuyendo al cumplimiento de las Escrituras. Este detalle nos recuerda que nuestras acciones, incluso las más simples, pueden formar parte de un propósito mayor. Al llegar a Belén, José enfrentó otro desafío: la falta de un lugar adecuado para que María diera a luz. Este momento pone de manifiesto su habilidad para encontrar soluciones, incluso en circunstancias precarias. José no se desesperó. En cambio, encontró refugio en un humilde establo, convirtiéndolo en un espacio digno para el nacimiento de Jesús. En ese humilde lugar, rodeada de sencillez y en condiciones modestas, María dio a luz a su hijo primogénito, Jesús. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Este momento marcó la encarnación del Hijo de Dios en la tierra. En las cercanías, unos pastores cuidaban a sus rebaños durante la noche. De repente, un ángel del Señor se les apareció, rodeado de una gran luz, y les anunció el nacimiento del Salvador. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Poco después, una multitud de ángeles apareció alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Los pastores, conmovidos y llenos de alegría, fueron rápidamente al lugar que el ángel les indicó. Allí encontraron a María, José y al niño recién nacido, tal como se les había dicho. Tras verlo, glorificaron y alabaron a Dios por lo que habían presenciado. Después del nacimiento de Jesús en Belén, unos sabios del Oriente, llamados magos, llegaron siguiendo una estrella que anunciaba el nacimiento de un gran rey. La tradición los identifica como Melchor, Gaspar y Baltasar. Estos hombres, expertos en las estrellas, emprendieron un largo viaje guiados por el astro. Al llegar a Jerusalén, preguntaron por el rey de los judíos que ha nacido, lo que alarmó al rey Herodes. Este, temiendo por su poder, consultó con sacerdotes y escribas, quienes señalaron que el Mesías debía nacer en Belén. Herodes pidió a los magos que, tras encontrar al niño, regresaran para informarle, aunque en realidad planeaba matarlo. La estrella los llevó hasta el lugar donde estaban Jesús, María y José. Al encontrar al niño, los magos lo adoraron y le ofrecieron 3 regalos: oro, como símbolo de su realeza; incienso, como reconocimiento de su divinidad; y mirra, anticipando su sufrimiento y muerte. Advertidos en sueños de no volver con Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, evitando así colaborar con sus planes malvados. José, no mucho tiempo después, recibió otro mensaje en sueños. El ángel le advirtió que el rey Herodes buscaba al niño para matarlo y le ordenó huir a Egipto. José, sin dudarlo, tomó a su familia y emprendió un largo y peligroso viaje. Esta experiencia nos muestra su valentía y su disposición a sacrificarlo todo
por la seguridad de Jesús y María. El viaje a Egipto no fue un acto de simple traslado geográfico. Implicaba dejar atrás su hogar, su trabajo y su comunidad. Como migrante, José tuvo que adaptarse a una nueva cultura, buscar trabajo y garantizar la supervivencia de su familia en un ambiente hostil. Este episodio subraya su disposición a proteger a Jesús a toda costa, incluso en circunstancias de incertidumbre y peligro. Tras la muerte de Herodes, José regresó con su familia a Nazaret, donde vivieron una vida sencilla y discreta. José no solo enseñó a Jesús a trabajar con sus manos, sino que también lo formó en las virtudes del corazón: la humildad, la paciencia, la obediencia y el amor. En su taller, Jesús aprendió a transformar la madera con esmero y precisión, una experiencia que más tarde podría haber influido en su manera de relacionarse con las personas y transformar sus vidas espiritualmente. Así, el taller de José fue una especie de escuela de Nazaret, donde Jesús no solo adquirió habilidades técnicas, sino también valores fundamentales que marcarían su ministerio. Aunque los evangelios no registran palabras de José, su influencia en la vida de Jesús fue inmensa. A través de su ejemplo, Jesús aprendió la importancia de la oración, la disciplina y el amor por Dios. La vida oculta de Jesús en Nazaret fue también la vida oculta de José, un hombre que vivió en silencio, pero cuya presencia marcó profundamente a su familia. La obediencia de José a Dios fue, sin duda, una de las lecciones más significativas para Jesús. Recordemos que José, en varias ocasiones, mostró una obediencia inmediata a los mandatos divinos, al aceptar a María como su esposa, al huir a Egipto y al regresar a Israel. Esa disposición a obedecer sin reservas quedó grabada en Jesús, quien más tarde diría: «No se haga mi voluntad, sino la tuya», un eco del espíritu de su Padre terrenal. La figura de José nos recuerda que no es necesario estar en el centro de atención para tener un impacto duradero. Su vida discreta fue un reflejo de las virtudes que Jesús predicaría más tarde: la humildad, el servicio y la fidelidad. En su silencio, José fue un puente entre Dios y su familia, un intermediario que protegió y preparó a Jesús para su misión redentora. San José, figura clave en la historia de la salvación, desaparece del relato evangélico después de un episodio significativo: el hallazgo de Jesús en el Templo de Jerusalén. En este evento, Jesús, a sus 12 años, se separa de sus padres y es hallado entre los doctores de la ley. Este relato nos muestra una escena de familia en la que José, junto a María, busca a su hijo con preocupación. Sin embargo, después de este momento, los evangelios no vuelven a mencionar a José. Este silencio ha llevado a muchos estudiosos y tradiciones de la Iglesia a suponer que José murió antes de que Jesús comenzara su ministerio público, posiblemente en un momento entre los 12 y 30 años de Jesús. Aunque no existe un relato bíblico sobre la muerte de San José, la tradición cristiana nos da una imagen profundamente consoladora. Su fallecimiento ocurrió rodeado por Jesús y María. Esta escena, aunque no documentada en los evangelios, es fruto de la meditación sobre la vida de José como protector de la Sagrada Familia. Al partir, se cree que José tuvo el privilegio de ser asistido por el Hijo de Dios y por la Virgen Santísima, lo que hizo de su muerte un momento de paz, gracia y comunión con Dios. Por esta razón, la Iglesia lo ha declarado patrono de la buena muerte. La expresión buena muerte no se refiere únicamente a la ausencia de dolor físico, sino a morir en gracia de Dios, reconciliado con Él y acompañado de fe y esperanza. La imagen de San José en su lecho de muerte, asistido por Jesús y María, se convierte en un modelo de lo que los cristianos anhelan al final de sus vidas: estar en paz con Dios
y en compañía de quienes más amamos. El silencio en torno a San José después del relato del templo no es casual. En él se refleja su misión única como custodio de Jesús y María. Una vez cumplido su papel, José desaparece del relato bíblico, dejando que el Hijo de Dios tome el protagonismo. Este silencio resalta su humildad. San José nunca buscó reconocimiento, sino que vivió como el siervo fiel, que cumplió con lo que Dios le pidió. La tradición considera que este silencio también simboliza la culminación de su papel como protector terrenal. Una vez que Jesús alcanzó la madurez necesaria para asumir su misión, José habría partido, dejando a Jesús listo para seguir el plan del Padre Celestial. La devoción a San José como patrono de la buena muerte nos invita a reflexionar sobre el final de nuestra vida terrenal. Su intercesión es invocada para pedir la gracia de morir en paz, reconciliados con Dios y con la certeza de la vida eterna. San José, como modelo de santidad, nos recuerda la importancia de preparar nuestra alma día a día, viviendo con rectitud, fe y amor. San José, en las tradiciones, se nombra patrono de los migrantes por haber migrado a Egipto, donde experimentó las dificultades de vivir en tierra extraña, hablar una lengua diferente y sostener a su familia en un entorno desconocido. La Iglesia lo venera también como patrono de los trabajadores, los esposos, las familias y los hijos. Fue proclamado patrono universal de la Iglesia por el Papa Pío IX, y su festividad se celebra el 19 de marzo como San José, esposo de la Virgen María, y el 1 de mayo como San José Obrero, día instituido por el Papa Pío XII para destacar la dignidad del trabajo manual. En su relación con otras vidas de santidad, podemos resaltar a Santa Teresa de Ávila, ferviente devota de San José. Lo consideraba su protector y le confiaba sus planes. Como fundadora del Carmelo Descalzo, aconsejaba recurrir a su intercesión, afirmando que no existe petición hecha por San José a Jesús que no sea atendida. Esta fe en su capacidad de interceder se manifiesta en la tradición carmelita, que siempre incluye una imagen de San José en sus conventos. San José es un ejemplo perfecto de cómo Dios obra a través de lo sencillo. Su vida nos enseña que el verdadero poder no está en las palabras, sino en las acciones realizadas con amor y fe. José fue carpintero, esposo, padre y sobre todo, un hombre de Dios. Si esta historia te inspiró, reflexiona sobre cómo puedes imitar a San José en tu vida diaria, en tu trabajo, tu familia y tu relación con Dios. Déjanos tus comentarios y comparte este video con alguien que pueda necesitar este mensaje. Recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones y acompañarnos en este viaje de fe. Nos vemos en el próximo video.